Hola, en la continuidad de este tema número 8, vamos a presentar en esta parte 4 los procesos adiabáticos. En primera instancia vamos a diferenciar entre dos procesos que se dan en la naturaleza, que son los de tipo adiabático y los de tipo adiabático. En el primero de los casos, los diabáticos, hablamos de procesos en los que se agrega o se quita energía de un sistema. En esos procesos hay un cambio de temperatura entre los dos sistemas que están implicados y la dirección de transferencia de calor, producto de esa energía recibida, es de las, digamos, de los lugares del sistema que tiene mayor temperatura al que tiene temperaturas más bajas. ¿Sí? En el caso de las cuestiones climáticas sería del sistema que tiene temperaturas más altas al que tiene temperaturas más bajas. Estos procesos son los que frecuentemente tienen la responsabilidad en la formación de las nieblas. En cuanto a los procesos adiabáticos, digamos, son procesos que ocurren cuando no se produce intercambio calorífico entre el sistema en el que se realiza y el exterior del sistema de dicho sistema. Como consecuencia de la primera ley de la termodinámica, toda compresión adiabática da lugar a un calentamiento y toda expansión adiabática da lugar a un enfriamiento. En el caso puntual de la atmósfera, los ascensos y descensos de aire se producen con la suficiente rapidez como para que, dada la mala conductividad térmica del aire, como vimos en el tema número 4 en los procesos de transferencia de calor, hablamos de que el proceso de conducción era de importancia muy baja. Entonces, debido a esa mala conductividad térmica del aire y la lentitud de las mezclas y otros procesos de transferencia energética en la atmósfera, no se produce intercambio de calor con el aire de alrededores. Entonces, por eso sucede que los ascensos y los descensos de aire pueden considerarse como procesos adiabáticos. Estos procesos adiabáticos son los más comunes en la atmósfera y son constituyen el mecanismo más importante para la formación de nubes. ¿Cómo funciona el proceso adiabático en la atmósfera? Una burbuja de aire, a medida que asciende, va siendo sometida cada vez a una menor presión, ya que tiene progresivamente menor espesor atmosférico por encima de ella. Al disminuir esa presión sobre la burbuja, aumenta su volumen, lo que hace que se expanda. Ese proceso descripto es el que está sucediendo en este sentido, ¿sí? El ascenso de la burbuja de aire. Como el proceso de expansión puede considerarse adiabático, en ese ascenso se logra un enfriamiento de esa burbuja. En el camino contrario, en el descenso, tenemos que a medida que se desciende, tenemos que hay un descenso de la presión, un descenso de la burbuja de aire, con lo cual hay un aumento de la presión, producto de que progresivamente en el descenso va teniendo mayor volumen de atmósfera por encima de ella, la burbuja. Entonces se disminuye el volumen y hay una compresión y se produce un calentamiento. Entonces tenemos procesos adiabáticos que el proceso adiabático tiene lugar en el ascenso y en el descenso. Se hizo referencia a que los procesos adiabáticos eran los principales mecanismos de formación de las nubes. Bien, veamos, antes de pasar a la explicación del proceso adiabático, cuáles son los mecanismos de ascenso de aire para la formación de nubes que posteriormente pueden causar precipitación. Tenemos el ascenso orográfico, que es cuando una masa de aire se encuentra con un obstáculo o una elevación y se produce un ascenso. Tenemos el ascenso convectivo, cuando producto de la radiación solar continua a lo largo del tiempo se produce una evaporación y se produce una condensación
en un determinado nivel y se forma la nube, lo mismo que arriba se forma la nube. Tenemos también ascensos de tipo frontal, que es cuando el ascenso del aire ocurre ante frentes fríos o ante frentes cálidos. En el caso de frentes fríos tenemos el ascenso del aire caliente en este sentido, y digamos, por desplazamiento por parte del aire frío, y en el caso de los frentes cálidos tenemos ascenso de aire cálido por encima de aire frío. Y por último tenemos el ascenso por convergencia o mecánico, cuando hay un encuentro de aire que hace que el aire se eleve, y de nuevo, en ambos casos, en el ascenso frontal y el mecánico, el ascenso produce un enfriamiento, una saturación y una condensación, la posterior formación de la nube. ¿Cuáles son los tipos de ascensos y descensos adiabáticos? Hay dos tipos. Los llamados secos o gradientes adiabáticos secos, en los que no se produce un cambio de estado del vapor de agua que trae consigo el aire, ya sea en el ascenso o en el descenso. Y los gradientes adiabáticos húmedos o saturados, en los que sí hay un cambio de estado del vapor de agua, sea en el ascenso o en el ascenso, debido a que se satura la burbuja de agua, se satura la burbuja de agua, se condensa o sublima y da lugar a un desprendimiento de calor latente. El enfriamiento o calentamiento para el primer caso, para el gradiente adiabático seco, es de 1 grado cada 100 metros. De 100 metros de elevación. O de descenso. Mientras que el gradiente adiabático del aire húmedo es un incremento o decrecimiento del aire de 0.5 grados cada 100 metros, que es la condensación que se produce cuando se aporta calor. En la parte inferior de la diapositiva tenemos dos ejemplos de cómo se producen en el ascenso de aire esos dos gradientes. Entonces, en la izquierda tenemos una masa de aire o un aire que inicialmente tenía 24 grados Celsius. A lo largo de 200 metros de ascenso, su comportamiento es en función del gradiente adiabático seco, es de 1 grado cada 100, por lo tanto en 200 metros la temperatura de esa masa descendió 2 grados, llegó a los 22. ¿Sí? El nivel de condensación, o sea, se produce la saturación, se produce la condensación, se forma la nube, y a partir de ahí el descenso de la temperatura tiene que ver con el gradiente adiabático húmedo. Por lo tanto, tenemos una variación de la temperatura de 0,5 grados cada 100, de nuevo pasa de 22 a 21,5 y a 21 grados. En el ejemplo de la derecha, similar, se muestra un ascenso, en este caso por un motivo orográfico. Entonces hay una masa de aire que de 15 grados pasa a 13, porque tenemos una diferencia de 200 metros, y el ascenso se produce con el gradiente adiabático seco. Después, en 200 metros más de ascenso, pierde otros 2 grados de temperatura, se llega al nivel de condensación, con la humedad relativa del 100%, y a partir de ahí, el gradiente adiabático es el húmedo. Por lo tanto, en otros 200 metros ya va a perder solamente 1 grado, es decir, 0,5 cada 100, llega a 10 grados. Ya, si ven la simbología, está precipitando, todo esto está precipitando, esa nube ya, luego de la condensación se produjo la precipitación. Luego de otros 200 metros más de ascenso, que llega a la cima, llega de 10 a 9 grados Celsius, y luego de ahí que ya perdió toda su humedad, de nuevo perdió toda su humedad en todos los metros en los cuales fue precipitando, de nuevo su comportamiento es a través de un gradiente adiabático seco. Entonces, de nuevo, en 200 metros
aumenta en este caso, porque estamos con el descenso, aumenta a 2 grados, llega a los 11, en nuevos 200 metros llega a los 13, a los 15, y cuando llega al otro lado de la montaña, al nivel del piso, llega a los 17 grados Celsius. O sea, ahí tenemos cómo se comporta una masa de aire con distintos gradientes adiabáticos. Es importante, digamos, como se dijo al principio del tema, de las primeras diapositivas de este tema, en los procesos adiabáticos todos estos cambios se producen internos al sistema. Entonces es importante diferenciar que en un determinado lugar, más allá que se produzcan estos gradientes adiabáticos dentro de las masas, hay una curva normal producto de la variación de la temperatura con la altura en un determinado lugar, y difiere de este proceso adiabático que se da dentro de la masa de aire. En este esquema se presenta como una parcela de aire, desde la superficie de la Tierra, a través de su ascenso, va pasando por los gradientes adiabáticos seco y húmedo. Inicialmente, el esquema hace referencia a una parcela de aire que está próxima a la superficie, con una temperatura de 20 grados, y tiene como punto de rocío los 11.8 grados Celsius, que esa parcela de aire está más caliente y menos densa que el aire que está alrededor. Por lo tanto, comienza a ascender y la compara con un globo de helio invisible, ¿sí? En tanto, obviamente, no la estamos viendo. En el paso número 2 hace referencia a que esa parcela de aire se mueve en sentido ascendente, y digamos, con el gradiente adiabático seco, donde desciende 10 grados cada 1000 metros, que es un equivalente a 1 cada 100, y en ese ascenso se va reduciendo la presión, como vimos antes, porque la columna de aire que está por encima de ese volumen, de esa parcela de aire, pesa menos, y por lo tanto se comienza a expandir. En el punto número 3 se alcanzó el punto de rocío, que era a los 11.8 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa? Que la masa se saturó, se produjo la condensación, o sea, se saturó, se produjo la condensación en el nivel de condensación, y como había núcleos de condensación presentes en la atmósfera, se comenzaban a formar las nubes. En el punto número 4, el enfriamiento continuó, y se siguieron formando las gotas de agua, y produjeron la nube. En el paso número 5, y todo esto ya sucediendo dentro del gradiente adiabático húmedo, se libera el calor latente que estaba almacenado en el vapor de agua, todo esto obviamente habiendo ocurrido la condensación, y se producen dos procesos opuestos. Por un lado, el aire se va enfriando a medida que sigue ascendiendo, producto también del descenso de la presión atmosférica, y al mismo tiempo el aire alrededor de la nube, en torno a la nube se calienta a partir del calor latente liberado por la condensación. En el paso 6 del esquema, el aire continúa enfriándose a medida que se eleva, ya que el efecto de enfriamiento es fuerte, pero debido a la liberación de calor latente, el enfriamiento es más lento que previo a la condensación. Por lo tanto, como ese enfriamiento más lento se debe al aire saturado, es que todo este proceso se le llama gradiente adiabático húmedo.